Bueno, muchachos, vamos a continuar con lo que es el tema de fuerza de fricción. En este caso, no es solo la suma de fuerzas que yo requiero, sino que yo necesito encontrar cuál es la fuerza que yo le debo aplicar a este objeto para moverlo hacia arriba, para yo tener una aceleración de 5 metros por segundo. ¿Ok? Mis datos son masa 50 kilogramos, aceleración, que es lo que yo quiero, 5 metros por segundo, perdón, 5 metros por segundo al cuadrado. El plano está inclinado con un ángulo de 35 grados y mu, el coeficiente de fricción, sería de 0.15. Ahora, recordemos las fuerzas que se están generando en mi objeto, que serían la fuerza de fricción en el lado opuesto al movimiento, el peso exactamente hacia abajo. Sin embargo, se divide en peso en Y, peso en X, mi fuerza, que es la que estoy buscando, y la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, que en este caso sería aquí. Bueno, en base a estos datos, lo primero que yo voy a encontrar es el peso, para de ahí poder encontrar el peso en X y peso en Y para ahorita que los necesitemos. Sabemos que peso es masa por gravedad. La masa sabemos que es de 50 kilogramos. Por la gravedad, que es 9.8, nos da 490 newtons. Peso en X sería el peso por el seno del ángulo. Si hacemos la operación nos da 281.0524 newtons. Y el peso en Y nos daría 401.3845 newtons. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro peso en X, nuestro peso en Y. Sabemos que como es un plano inclinado, nuestra fuerza normal va a ser igual al peso de Y. Entonces este valor también es nuestra fuerza normal. Entonces sería, si mi fuerza normal es 401.3845, sabemos que fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, sería 0.15 por 401.3845. Esto nos da 60.2076. Esta es mi fuerza de fricción, 60.2076 newtons. Bueno, ya tenemos todas las fuerzas que necesitamos. Vamos a hacer cuál sería nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X. Pues es la fuerza que le vamos a aplicar menos la fuerza de fricción, porque acuérdense que la fuerza de fricción siempre resta. Y en este caso, que nuestro objeto va hacia arriba y el peso en X va hacia abajo, el peso en X es una fuerza que se resta también. Ahora, como si hay un movimiento en el eje X, entonces sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, todo eso debe ser igual a masa por aceleración. Tenemos entonces que masa por aceleración es igual a la fuerza menos la fuerza de fricción menos el peso en X. Pero nosotros lo que estamos buscando es esta fuerza. Vamos a despejar todo. Si esto aquí está restando, lo vamos a pasar sumando. Si esto aquí está restando, lo vamos a pasar sumando. Por lo tanto, tenemos que masa por aceleración más fuerza de fricción más peso en X va a ser igual a la fuerza. Una vez que ya tenemos todo esto, simplemente es de sustituir. Masa sabíamos que era 50 kilogramos. Aceleración, la aceleración que queremos es de 5. Sabíamos que nuestra fuerza de fricción es 60.2076 y nuestro peso en X son 281.0524. Hacemos toda esta operación y nos da el resultado de 591.26 newtons. Esa es la fuerza que nosotros tenemos que aplicarle a este objeto para poder moverlo a una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Necesitamos aplicarle esta fuerza, 591.26 newton.
Y ese es el resultado final. Eso es todo lo que tienen que hacer. Para el siguiente ejemplo voy a dejar todo exactamente igual para que puedan ver la diferencia. Misma masa, misma aceleración, mismo ángulo, mismo coeficiente de fricción. Eso causa que fuerza de fricción sea igual. ¿Por qué? Porque si los pesos son iguales, la fuerza normal es igual, la fuerza de fricción nos va a dar igual. Todos los datos que habíamos sacado van a ser los mismos. Mismo peso en Y, mismo peso en X, misma fuerza normal, misma fuerza de fricción. Esos datos son los mismos del ejemplo anterior, ya los teníamos, no lo volveré a hacer. Solamente regresense en el video y vean cuáles serán esos datos. Todo va a ser igual. La única diferencia es que ahora nuestra fuerza va hacia abajo. Yo quiero que mi objeto se mueva todavía a 5 metros por segundo, pero ahora va a ir en bajada. A esa misma aceleración, pero ahora en bajada. Volvemos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X. Como el objeto se está moviendo, es masa por aceleración es igual a la fuerza menos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre resta. Pero el peso en X, como ahora nuestro objeto se mueve hacia abajo, y el peso en X siempre se mueve hacia abajo, eso significa que ahora el peso no nos está restando, ahora el peso nos está sumando. Y si despejamos, esto que estaba restando va a pasar sumando, esto que estaba sumando pasa restando. Tenemos masa por aceleración más la fuerza de fricción menos el peso en X. Todo eso es igual a la fuerza que necesitamos. Si volvemos a sustituir, misma masa, misma aceleración es 50 por 5 más la fuerza de fricción 60.2076, pero ahora menos el peso en X que es 281.0524. Hacemos toda la operación, solo pongo en la calculadora y nos va a dar el resultado de 29.1552 newtons. Esa es la fuerza que necesitamos tener, o es la fuerza que necesitamos aplicar para poder mover el objeto a una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué podemos observar de aquí? La fuerza que tenemos ahorita para moverlo en bajada es muchísimo menos que la que teníamos para moverlo de subida. ¿Por qué? Porque el peso en X es lo que nos está ayudando en este caso. Nos está ayudando a que el objeto se mueva más rápido. Es por eso que ustedes, si alguna vez han intentado subir un objeto por una rampa, tienen que hacer más esfuerzo de subida que de bajada, porque de bajada la gravedad nos está ayudando, y es lo que pasó aquí. Pero bueno, eso es todo en este tema, en este video. Por favor, muchachos, hagan los trabajos y entréguenlos a tiempo. Sí cuenta para calificación, no se atrasen.